En esta ocasión vamos a salirnos un poco de lo que teníamos en el contenido para pasar a un tema que ya no tiene nada que ver con lo que es la reproducción humana, pero sí es considerado un fenómeno natural y que sí cabe dentro de lo que es el estudio de las ciencias, la naturaleza, la dinámica de la naturaleza y cómo interviene lo que es la materia, la energía y el espacio. Para ello vamos a citar nuestro apartado del día de ahora bajo el nombre de la física, pero no estamos hablando de la educación física que ustedes conocen, como el arte de ejercitar el cuerpo, de hacer movimientos, sino bajo otro enfoque. Entonces pueden ver aquí en su celular o en el aparato que estén ahorita utilizando, lo que estoy ahorita visualizando es la definición de lo que es la física como una ciencia, o mejor dicho, la física elemental. Dice que la física puede definirse como la ciencia que investiga los conceptos fundamentales de la materia. Escuche bien, la física puede definirse como la ciencia que investiga los conceptos fundamentales de la materia. La energía, la energía y el espacio, así como las relaciones entre ellos. Es importante que sepan que todo lo que nos rodea está impreso de una energía, está dentro de un espacio y está hecho de una materia. Obviamente los estados de la materia usted ya los conoce, que son tres: estado líquido, estado sólido y estado gaseoso. Ya los miramos. Pero quiero que sepan de que para que un objeto cambie de estado, debe de aplicársele una energía, ¿ok? Para que a través de esa energía haya un cambio en la materia o en el estado de la materia. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. El hielo, como tal, se le ha aplicado una energía de forma negativa para que sus partículas se concentren y sean densas, ¿ok? Y se endurezca el agua al modo de que sea como una roca. Pero se le aplicó una energía para que el agua se vuelva roca, se vuelva sólido. Pero ¿qué pasa si yo quiero volver esa roca o ese hielo, lo quiero volver en líquido? Pues tengo que aplicarle otra vez energía, una energía de manera positiva, para que la energía que yo le aplique a ese vidrio, perdón, a ese hielo, me genere lo que es el descongelamiento y se enfríe. En pocas palabras, se vuelva soluble, se vuelva líquido, se vuelva agua. Pero si yo vengo y aplico una mayor cantidad de energía todavía, entonces el agua se va a evaporar y se va a convertir en gas. Entonces, que se haya hecho un hielo, que se haya vuelto líquida o que se haya vuelto gaseosa, es producto de la energía que yo le apliqué. Pero quiero que sepan que tanto el agua, no importa en qué estado esté, y la energía que yo le aplique, ambas están comprendidas dentro de un espacio físico, que es lo que nosotros conocemos o llamamos como planeta Tierra, es el espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace la física? Bueno, la física estudia esto, pero en grandes proporciones. Por ejemplo, es considerado un fenómeno físico que yo venga y le pregunte a usted. Ok, vamos a ver, de los que están conectados, de los 6 participantes, cualquiera que me diga si ha experimentado comprar una bolsa con agua y congelarla. Y luego pesar o poner en una báscula qué pesa más. Si la bolsa congelada, el hielo congelado, o la bolsa líquido. La misma bolsa, ¿qué pesa más? Hielo, me imagino yo. ¿Congelada o en líquido? ¿Qué pesa más? Bueno, pues déjeme decirle que pesa más en líquido que congelada.
pesa más el líquido que congelada. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que las partículas cuando se congelan, entonces se comprimen entre ellas. Y al comprimirse entre ellas, deja de haber un espacio intermolecular. Ese espacio intermolecular, al reducirse, reduce también el peso del agua o el peso de la bolsa con agua. Pero ¿cómo se lo dije yo? Bueno, se lo dije estudiando a través de lo que es la física elemental. ¿Por qué razón? Porque no solamente estudiamos lo que es la composición del agua, sino también si pesa. ¿Ok? ¿A qué se debe de que cuando nosotros nos lanzamos a una piscina y caemos de panzazo, nos duela más que caer enclavado? ¿A qué se debe? Se debe de que existe algo que se llama cohesión molecular, que es una propiedad física del agua, donde si hay una amplia área que impacta contra ella, ella va a ejercer, llamémosle así, una resistencia al movimiento. Entonces eso es un fenómeno físico, por eso es que duele más un panzazo que tirarse clavado. Profe, pero igual siempre nos vamos a hundir en el agua. Sí, pero ¿por qué duele más el panzazo que tirarse clavado? Hay una explicación física. Porque cuando te tiras en panzazo, cuesta que el agua se abra para que tú te entres. Entonces, esa es una acción física. Entonces, ocurren ciertos fenómenos, ¿verdad? O para que ocurran esos fenómenos físicos, deben de haber tres características. O mejor dicho, los sistemas físicos se caracterizan por estas tres líneas que están aquí, que vamos a estudiar. La número 1, dice que debe de tener una ubicación en el espacio-tiempo. La número 2, debe de tener un estado físico definido, sujeto a una evolución temporal. Y la número 3, dice que se le debe de asociar una magnitud física llamada energía. Entonces, todo lo que nosotros estudiamos, todas las ciencias, están sujetas a un espacio y a un tiempo determinado. Todo. Si estudiamos el hábitat de un animal, lo estaremos estudiando dentro de su tiempo de vida. Lo estaremos estudiando dentro de su entorno de vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede si nosotros estudiamos, por ejemplo, la velocidad que tiene un animal al desplazarse de un punto a otro, cuando lo hace de forma normal, en persecución? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, vamos a encontrar ciertas características. Por ejemplo, si yo pongo a un guepardo a correr contra un caracol, usted me va a decir quién es más rápido. Obviamente, ¿verdad? El animal cuadrúpedo se va a desplazar a mayor velocidad que el otro animal que simplemente se arrastra y que le cuesta poderse desplazar. Entonces, partiendo de ese hecho, existen ciertas características físicas que tenemos nosotros los individuos y que nos hacen interactuar con un entorno sujeto a una evolución temporal, que es el inciso número 2. Entonces, ¿por qué se dice que está sujeto a una evolución temporal? Porque obviamente el objeto no permanecerá con las mismas propiedades mientras exista. Chicos, si aún las piedras en la tierra crecen conforme pasan los años, entonces no diga que todo lo que ha sido hecho por el hombre no ha tenido una evolución. Cualquier cosa que se entierra en la tierra, entonces, ¿qué sucede? Se pudre, se oxida, entonces tiene una transformación física. Y dice la número 3 que se le puede asociar a una magnitud llamada energía. Todo lo que nos rodea tiene una energía, posee una energía o le llega a él una energía. Por ejemplo, yo no puedo poner a correr una planta con un animal, pero quiero que sepan que ambos hacen uso de energía. Energía no significa ver algo moverse. Energía significa también lo que consume internamente ese ser.
Por ejemplo, las plantas absorben energía y absorben nutrientes de la tierra y del agua. Los animales absorben energía de los alimentos que consumen, pero también desprenden energía cada vez que realizan alguna actividad, alguna acción motora, ¿verdad? Entonces, son características que nos hacen a todos en general conservar algo o conservar, llamémoslo así, una condición energética. Dice que la física estudia las partículas subatómicas hasta la formación y evolución del universo, dice, así como la multitud de fenómenos naturales, cotidianos y caracterizados, dice, por cierta geometría y topología, y cierta evolución temporal y cuantificados mediante magnitudes físicas como la energía. Entonces, la física, en grandes rasgos, se enfoca no solamente a lo que nosotros podemos visualizar como tal, sino que también va a un concepto químico, que aquí lo pueden ver, que son partículas subatómicas. La física, al igual que las ciencias naturales, que tienen un montón de ramas, pues la física tiene una clasificación, o tiene una ramificación, que le permite estudiar más segmentadamente y a la vez más específica varias áreas. Entonces, dice que la física se puede dividir en dos grandes grupos. ¿Cuáles son los dos grandes grupos de la física? La física clásica y la física moderna. La física clásica estudia todos aquellos fenómenos, dice, en los cuales la velocidad es muy pequeña, comparada con la velocidad de propagación de la luz. Repito, estudia todos aquellos fenómenos, dice, en los cuales la velocidad es muy pequeña comparada con la velocidad de propagación de la luz. ¿Qué significa? Significa que la física clásica estudiaba movimientos conocidos por el hombre. Por ejemplo, la mecánica, la termología, la acústica, la óptica y la electromagnética. Cada una de ellas las vamos a definir. Y cada una de ellas se mira con ejercicios prácticos y con fenómenos que por ustedes de repente pues pueden ser conocidos. Esta física clásica es la más antigua en existir. Aquí es donde sobresalen ingenieros, Albert Einstein, Isaac Newton, Nikola Tesla, Tomás Alva Edison. Todos estos científicos sobresalen en la física clásica. Gracias a la física clásica, chicos, existen todos los artículos y aparatos que nosotros conocemos. Absolutamente todo. Las armas para las guerras, los vehículos para podernos desplazar, los dispositivos móviles para poder hablar con las personas, las computadoras para poder hacer actividades más productivas, los telescopios para poder ver cosas extremadamente diminutas, los microscopios, perdón, para ver las diminutas, ¿verdad? Y los telescopios para ver las cosas gigantescas que están lejos de nosotros. También nos permite estudiar las temperaturas, los cambios de temperatura, poderlas medir, poder saber cuál va a ser el clima de mañana, cuál va a ser el clima de pasado mañana. Eso es gracias a la física. También gracias a la física nosotros podemos medir el tiempo, saber cuándo el sol está en su cenit, o sea, en la parte más alta. Saber por qué la Tierra se tarda 365 días en el año, o mejor dicho, un año, para poder girar en torno al Sol. Saber la ubicación exacta de la inclinación que tiene el agua al momento de descender. Saber la velocidad de la luz, saber la velocidad del sonido. Todo eso tiene una condición y es considerado física clásica. Por ejemplo, el eco. El eco es un fenómeno físico, donde nosotros, cuando pronunciamos una palabra o vertimos algún sonido, el sonido tiene ondas, forma de ondulación. Esas ondas suenan entre las paredes y vuelven y regresan con menor intensidad. Entonces, esa es una
explicación física de algo que aparenta ser inofensivo, pero que es muy importante conocer. Entonces, esa es la física clásica. Ahí es donde, más que todo, se enfrasca las clases de física elemental. Cuando ustedes vayan a carrera, van a toparse con esta clase más a profundidad. Ahorita solo estamos dando, como quien dice, un pequeño afiance para que ya tengan una base, algo mejor de la que podrían tener y aprovechar un poco más lo que son ciencias naturales de octavo grado. Ok, entonces esa es la física clásica. Inclusive déjenme decirle que aquí sobresalen varios pintores como Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci no solamente era pintor, sino que también era alquimista, era matemático y era ingeniero. Él desarrolló bastantes inventos, inventos donde hacía uso de mecánica. Pero mecánica no crean que solamente es de motores, de pistones, de válvulas. No significa eso. Mecánica significa tener la capacidad de aplicar una energía y poder desplazar un objeto. Poder hacer que un objeto se mueva por sí solo. Eso es mecánica, ¿verdad? No se refiere a un hombre con un desatornillador. Olviden esa palabra, olviden esa ideología, que mecánica es un hombre que anda choco con grasa. No, no es eso. Mecánica es la capacidad que podemos tener de aplicar energía para que un objeto se desplace de un lugar a otro. Por eso se dice que los que reparan vehículos son mecánicos, ¿verdad? Pero realmente no es en sí a la acción de reparar, sino que mecánica es por el, llamémoslo así, por el mecanismo que posee el vehículo, de manera que por sí solo él puede desplazarse de un punto a otro. Entonces, eso es mecánica. Un reloj tiene mecánica, porque sus manecillas por sí solas permanecen en constante movimiento 24 horas al día. ¿Me entienden? Entonces eso es mecánica. Y por eso la física clásica es de la que más vamos a hablar. Pero no solamente existe la física clásica, sino que existe también una física que se llama física moderna. Entonces, ojo con ambas, porque la física clásica es de la que más se habla, es de la que más conocemos, y gracias al hecho de conocerla, es que tenemos lo que hoy tenemos. Que hoy en la noche ustedes con gran comodidad pueden encender el bombillo de su casa para tener luz. Eso es gracias a la física elemental. Gracias a que existió un ingeniero llamado Nikola Tesla que descubrió, ¿verdad? Energía alterna y que logró poder convertir la energía, ¿verdad? Alterna en una energía capaz de servir en nuestros hogares. Entonces, agréguenle a eso que la física elemental, aunque haya sido prácticamente la pionera en el descubrimiento de todas las cosas tecnológicas que hoy por hoy nos han favorecido, a pesar de eso, seguimos estando en pañales, chicos. La física sigue estando en pañales, porque sigue la física clásica sin poder resolver muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que la física no ha podido hacer. Ya la física logró que usted se comunicara con una persona vía satélite en tiempo real de todas partes del mundo. Ya cortó la distancia. Pero fíjense que la física elemental no ha podido hacer cosas como la teletransportación. Como por ejemplo, si yo tengo un tío en Estados Unidos y le estoy enseñando que me estoy comiendo una hamburguesa, no puedo decirle, aquí te mando la otra mitad, ahorita te la mando, tenelo. Y solo darle enter y que le llegue la otra mitad de la hamburguesa para que se la coma. ¿Me explico? Esas cosas todavía la física elemental no las ha podido crear. No ha podido la física elemental viajar en el tiempo. Decir que con la física elemental nosotros vamos a viajar al año 2030 o vamos a regresar al año 2000, ¿verdad? O al 2002, ¿va? Donde fue el atentado de las Torres Gemelas, que por esos años creo que fue, y evitar que se hayan desplomado esas torres. No podemos regresar en el tiempo. Entonces, la física elemental, pese a sus grandes descubrimientos,
sigue teniendo muchas limitaciones y sigue teniendo incógnitas que hasta el día de ahora pues no las ha podido solventar. Ya podemos adelantarnos a muchas cosas. Ya podemos predecir los climas en los próximos días. ¿Me entiendes? Podemos predecir eso gracias a instrumentos de medición termológica. Por eso lo pueden ver aquí, ¿ve? Entre la física clásica, pueden ver que una de las ramas es la termología. Bueno, esta rama es la que se encarga de la parte climatológica. Pero, como les mencionaba, no podemos retroceder en el tiempo. Acuérdense de que una de las condiciones para que haya un fenómeno físico es espacio-tiempo. Tener una ubicación en el espacio-tiempo. Bueno, resulta entonces que la física no ha podido ser capaz de dominar el tiempo. Nadie, ningún físico puede decir, bueno, vamos a detener el tiempo para ver cómo queda un objeto en el aire. ¿Me explico? No puede, porque el tiempo nadie lo puede parar, no se puede detener. Y es una condición física. El tiempo es el que se encarga de que las cosas envejezcan, de que las cosas perezcan, de que las cosas tengan una evolución. Entonces, es por eso que el tiempo, ¿verdad? Aunque usted solo lo conozca en un reloj y lo pueda medir, usted no lo puede pesar, usted no lo puede saborear. El tiempo no tiene sabor, no tiene forma, no tiene olor, no tiene textura. Pero el tiempo es una condición física que se debe de estudiar, ¿verdad? Entonces, esa es la física clásica y esas son ciertos retos que hasta el día de ahora, pues la física no ha podido solucionar. Y la número 2, la física moderna, que esa es de la que poco o casi nada se sabe. Dice que la física moderna se encarga de todos aquellos fenómenos producidos a la velocidad de la luz o con valores cercanos a ellos. Bueno, es una de las físicas más caras, digo así, porque su descubrimiento o su estudio lleva consigo la implementación de equipos de lo más sofisticados que puedan existir. Por ejemplo, la persona que estudió los átomos fue capaz de crear la primera bomba nuclear. El señor se llamaba Oppenheimer. Él fue el encargado de crear las bombas atómicas. Fueron las que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki, si no me equivoco, en la Segunda Guerra Mundial. En la tercera, sí, creo que fue en la Segunda o Tercera Guerra Mundial, por ahí anda la cosa. Y que le puso fin a la guerra donde ganó Estados Unidos. Bueno, pues resulta que ahí, en ese tiempo, en ese lapso, estamos hablando allá por los años 1700, por los años 1800, por ahí, 1800, 1849, 1852, por ahí, que se tiraron esas bombas, fue donde el hombre por primera vez empezó a estudiar los átomos y la parte nuclear, y descubrió que las partículas se movían a una velocidad extremadamente impresionante. Obviamente, yo no puedo hablarles de manera con propiedad, porque realmente no manejo mucho el tema de la física moderna, no lo manejo mucho. Pero sí puedo darles una como pequeña antesala de lo que puede ser la física moderna, porque no hay mucho que hablar. La única persona prominente que ha podido sobresalir en la física moderna ya murió. Murió, si no me equivoco, hace 3, 4 años atrás. Él se llamaba Hopkins, tenía ese nombre. Era un señor que utilizaba una silla de ruedas, ¿verdad? Es considerado más inteligente que Isaac Newton todavía. Y déjenme decirle que fue en nuestra época, ¿verdad? Aquí está, Steve Hopkins fue esta persona. No sé si lo están visualizando ahorita. Este fue uno de los hombres, vamos a poner una imagen real de él. Él pues.
Este fue uno de los científicos más eminentes de nuestros tiempos. No sé si es capaz, no sé si son capaces de poder ver si estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Ujú. Este fue uno de los científicos más prominentes de nuestro tiempo. Este señor fue uno de los responsables de estudiar los agujeros negros en el espacio. Y él da la cierta posibilidad de que si se estudia más a fondo los agujeros negros en el espacio, se podría crear teorías que nos permitan viajar en el tiempo. Y son teorías reales, ¿ok? Teorías muy reales, que no engañan a nadie. Cuando le preguntaron la existencia de Dios, él dijo estas palabras. Al inicio él se había declarado ateo, o sea, una persona que no creía en Dios. Pero antes de morir él dio una respuesta un poco más madura. Dijo, yo no puedo justificar la existencia de que haya un Dios, pero es inevitable que todas aquellas cosas que el hombre no ha podido explicar solamente pueden ser creadas por la existencia de una divinidad y de un ser todopoderoso. Entonces dijo él, y como el hombre no es capaz de poder explicar todo, entonces no hay más remedio de decir que sí existe un Dios. Esas fueron las palabras que dijo él meses antes de que él falleciese. Este hombre, así como lo miran, todo enfermo, padecía de una enfermedad, ¿verdad? Obviamente, por eso lo miran en esa condición. Pero su cerebro, se supone, se considera, los nuevos científicos hablan de su capacidad y dicen que este hombre fue más inteligente que Isaac Newton y que el mismísimo Albert Einstein. Albert Einstein no tiene tanto crédito como Isaac Newton. Entre los dos, el mejor de todos fue Isaac Newton. Albert Einstein realmente era un tipo que era muy inteligente, pero no era, llamémoslo así, muy educado, muy organizado y fallaba mucho en sus teorías. Pero este hombre que están viendo aquí es uno de los genios más valorados en esta época, el señor Steve Hawking. Esa es una de las características que él tiene. Entonces este señor, ¿verdad? Del que les estoy hablando, este señor fue uno de los pioneros en lo que es la física moderna. Y él estudió o es uno de los que más ha podido profundizar la física moderna. Como les digo, no puedo hablarles mucho del área y educarles con ejemplos porque realmente no hay mucho que hablar de ellos, ya que se sabe muy poco. Y voy a cerrar esta parte de la física moderna haciendo una mención de una película, que yo sé que ustedes sí la han visto. No sé si ustedes han visto la película Ant-Man, que es de Marvel, donde dice, y la última película de Avengers, no sé si se recuerdan, de Infinity War, que se supone que este niño Thanos, ¿verdad? Con el guante, hizo que muchos desapareciesen y que Ant-Man estaba metido en un mundo cuántico, que le dicen. Y que resulta que en el dichoso mundo cuántico el tiempo y la forma es de una manera, que los años corren de otra forma. Ustedes bien saben que la película es ciencia ficción, pero resulta que la palabra mundo cuántico sí existe. Y la naturaleza en el mundo cuántico es muy diferente a como nosotros tenemos la naturaleza por conocido. Entonces, se dice, ¿verdad?, de que si el hombre es capaz de estudiar el mundo cuántico, también es capaz de encontrar muchas respuestas acerca de lo que es el origen del planeta, el origen del universo y la explicación a muchas cosas físicas que todavía no se ha podido explicar. No estamos hablando de nada de religión, ¿ok? Hay que ser bien claro. Esto no tiene nada que ver con religión. Profe, ¿Hola? Interestelar también es otra. Bueno, eso no lo he visto. Entonces, solo les hablo de lo que yo he podido escuchar, ¿verdad? Que simplemente solo son premisas, pero todavía son teorías que están en pañales y que no, de repente son difíciles de poder, como un maestro,
explicarla. Ok, entonces hay una teoría más que habla de la mecánica, ¿verdad? Que tiene que ver ya a las definiciones de estas 5 ramitas de aquí. Obviamente la física clásica, ¿va? Que es la más conocida. Y dice que la mecánica es la rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos. No es la persona que anda con un desatornillador y engrasado, ¿verdad? No, no es eso, eso no es un mecánico. Eso es un mecánico, perdón. Pero la mecánica es la capacidad física de poder mover los cuerpos, de que los cuerpos se muevan. Por ejemplo, una onda es considerada una mecánica, una acción mecánica. Un resorte es una acción mecánica. ¿Por qué razón? Porque yo un resorte lo encojo y ¿qué pasa si suelto luego de encogerlo? ¿Qué pasa? Él brinca, 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 brinca y lo hace por sí solo. ¿Pero por qué? Porque hay una energía en él que genera una acción mecánica que lo hace que tenga un movimiento. Esa es mecánica, ¿ok? Nada que ver a lo que se conoce. Termología. Es la parte de la física que estudia las leyes que eligen los fenómenos caloríficos. Aquí es donde entra en colación lo que es el termómetro, ¿verdad? Lo que son los instrumentos de medición, eh, llamémosle, del viento, los pronosticadores del viento, que para poder pronosticar el tiempo, perdón, para poder pronosticar el tiempo, ¿qué es lo que hacen las empresas o las grandes compañías? Lo que hacen es que ponen como una especie de antenas o una varilla, ¿verdad? Las ponen en los cerros más altos. Entonces esas varillas lo que hacen es que logran medir las nubes, ven la densidad de las nubes, ven la distancia de las nubes, ven la velocidad en la que viene y pueden adelantarse a los hechos. Pueden ver si la densidad de la nube es como para una precipitación y decir, bueno, a tal hora de hoy va a caer una tormenta en tal parte. ¿Pero por qué? Porque como están ubicadas en las zonas altas del país, tienen la capacidad de ver cómo está el espacio, de ver cómo están las nubes, a qué velocidad vienen, por dónde pasan y por dónde es que va a caer la tormenta. Entonces, son objetos que el hombre ha creado, ¿verdad? Y esos son Profe, caloríficos. Hola. copiamos eso. Todo esto yo lo voy a mandar en texto. Lo voy a mandar en texto. Ya saben que lo mando mañana, ¿sí? Estaría mandando el texto mañana. Todo lo que mande, tienen que copiarlo. Todo lo que mande, tienen que copiarlo. Hoy no voy a mandar fotografías. ¿Por qué? Porque estoy desde aquí explicando, ¿verdad? Pero mañana, esas fotografías van a llegar en forma de PDF para que mañana las copien. Más claro. Del PDF lo copian. Una cosa es copiar y otra cosa es hacer la tarea. Acuérdense que después de copiar, abajo está la tarea. Muy bien, la acústica es la rama de la física que estudia el movimiento ondulatorio, como el sonido y todos los fenómenos relacionados con esto. Obviamente, ya saben que aquí tiene que ver con el sonido. La óptica tiene que ver con el comportamiento de la luz. Gracias a la óptica es que existen los lentes de graduación. Hay personas que casi no podían ver, bueno, con una graduación en sus ojos, son capaces de ver. Electromagnetismo tiene que ver con la función de los imanes, ¿verdad? Física atómica, ese es el campo de que toda propiedad es la reflexión de la luz, que ya esta ya no tiene nada que ver a la física clásica, sino que ya es dentro de la física moderna y de la nuclear. La mecánica cuántica y la mecánica relativista, que ya está a partir de aquí, desde la física atómica, mecánica cuántica y la relativista, van relacionados a la física moderna, de las que les dije que hay muy poca información como para poder exponer, tanto que en el mismo libro queda descubierto de que solo esto habla, ¿no? Dice que habla de la composición, del comportamiento de los átomos, electrones y núcleos atómicos. Pero no hay que menospreciarla, porque gracias a la física moderna es que se ganó la guerra mundial, ¿verdad? Se pudo lanzar esas bombas. Obviamente es una gran amenaza en la actualidad, pero, y se sabe muy poco de ello, pero si se investigase más, así como lo demostró este señor, entonces vamos a descubrir que realmente el hombre es capaz de hacer muchas cosas. Inclusive me podría atrever a decirles de que vamos a ser capaces de tener naves extremadamente veloces,
tanto así como las de los objetos no identificados registrados en Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente no quiero hablar de aliens, ni de alienígenas, ni de nada, pero sí quiero hablar del hecho de que podemos mejorar inclusive los medios de transporte en el hombre, ¿verdad? Pensar de que puede existir una evolución más moderna que la que conocemos, que el celular puede cambiar de forma, que ya de repente puede estar de repente pegado en nuestro cuerpo, qué sé yo. Todo esto es gracias al estudio y al avance físico en nuestros días, en nuestro tiempo. Entonces, chicos, vamos a quedar ahí va a terminar la videoconferencia. Esperen mañana que yo mande las capturas de este contenido para que lo copien. Obviamente, Profe, también al final la tarea. Hola. Hola. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Bueno, entonces ya no hay nada más que decir, chicos. Ahí terminamos. Vamos a parar ahí la videoconferencia.